Gracias a vosotros, gracias por venir. Y bueno, como decía Rosa, la idea un poco es presentar los resultados finales o resultados que son la consecuencia de un proyecto de investigación que hemos estado desarrollando durante los 2 últimos años y que tiene como propósito, como se plantea anteriormente, en el fondo como generar un cierto conocimiento fundado sobre el impacto de Internet en el capital social y el capital colectivo de localidades aisladas. ¿Por qué es relevante? Porque en el fondo encontramos financiamiento por parte del Gobierno de Chile, en primer lugar diciéndole por qué era relevante esta investigación y por qué era relevante para ellos. En primer lugar, porque sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la sociedad de información en Chile, hay estudios, pero en el fondo no hay un trabajo muy en profundidad de los cambios que se están dando cuando Chile es uno de los países que más avanzado está en el ámbito de la inserción de la tecnología en América Latina. Se ha trabajado mucho desde la perspectiva económica, desde la perspectiva tecnológica, pero desde la perspectiva social hay poquita cosa. Y mucho menos en lo que tiene que ver con esta dimensión del capital social como consecuencia de la llegada de Internet. Y otro tema que yo creo desde la perspectiva del Gobierno es más relevante tiene que ver con políticas públicas de integración territorial. Porque en el caso de América Latina, en el caso de Chile en particular, pero en el caso de América Latina en general, la mayoría de localidades, no de gente, de localidades, vienen en zonas con niveles variados de aislamiento geográfico y aislamiento, como vamos a ver, en términos de conectividad. Y para los estados, desde su constitución, la posibilidad de integrar estas localidades, bueno, la posibilidad de llevar el Estado a todo el territorio nacional, podríamos decir, es uno de los objetivos no conseguidos en todos los países en general. Y la llegada a Internet, en el fondo, plantea un desafío, plantea una posibilidad de, si la conectividad física no es viable o si la conectividad física es tan compleja, cómo la conectividad de carácter digital, a través de Internet, en el fondo acerca a los ciudadanos, no físicamente, pero sí virtualmente, a los centros de gestión pública, a los centros de gestión comercial y también a las relaciones sociales con el resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por ahí, al final, existía un interés que concretó un poco el financiamiento de la investigación. Los resultados que vamos a ver se plantean a partir del testeo, la validación de 2 hipótesis. Planteamos 3 en el inicio, finalmente nos quedamos con 2, que son los resultados que vamos a ver, y básicamente lo que nos planteamos es en qué medida, cuando a una población que tiene determinados niveles altos y críticos de aislamiento, llega a Internet, cómo eso modifica sus patrones de relacionamiento, en términos de aumento de relaciones y en términos de diversificación. En el fondo, ¿qué ganancia tiene en términos de capital social individual? En cantidad y, sobre todo, para personas que viven en comunidades aisladas, en diversificación, ¿ya? La hipótesis 2, que es para nosotros la más interesante, tiene que ver cómo esta ganancia de capital social individual tiene algún tipo de transferencia a lo que podríamos llamar capital social de carácter colectivo o comunitario, ¿verdad? Hay algún tipo de ganancia, hay algún tipo de transferencia que rebunde en el beneficio colectivo. Y la 3 tiene que ver con un componente de identidad que nosotros finalmente se nos fue de las manos y finalmente no trabajamos mucho en ello y que es mucho más compleja y mucho más difícil de constatar, ¿verdad? Y que en el fondo planteaba en qué medida la llegada de Internet modifica el componente identitario de las comunidades. Es decir, en el fondo existe una deslocalización de la comunidad, existe una visualización de la comunidad fuera del territorio, porque estamos hablando de territorios que están muy enclaustrados geográficamente y donde todo se ve muy condicionado por ese enclaustramiento de carácter geográfico. Bueno, en términos de cómo nos movimos dentro de lo que es un poco un marco de análisis, nosotros trabajamos con un concepto de capital social que está muy ligado a la idea muy ligado a la línea de lo que es la teoría de redes de capital social, ¿verdad? Ahí tenemos a Granovetter, a Barth, a Lin. En el fondo, nos parece interesante trabajar con estos 2 conceptos y se van a reflejar en los datos. Capital social, como dice Lin, como la inversión en relaciones sociales con expectativa de acceso y de movilización de recursos, ¿verdad? Una mirada utilitarista de construimos redes, ¿para qué? Para obtener mejores recursos. Y desde esta perspectiva, el capital social la podemos plantear en 2 órdenes. En un primer orden, los que llamamos recursos primarios serían las redes sociales que yo configuro. Y en un segundo orden, sería el acceso o la movilización de aquellos recursos que me proveen estas redes sociales. ¿Ya?
No sé si se plantean preguntas entre medio o hago la presentación. Igual al final, ¿no? Sí, mejor al final. Que una muy concreta. Pero... Ya. Con respecto a lo que es la idea específica de la vinculación entre capital social e Internet y a su vez en el territorio. Con respecto al capital social e Internet, la verdad que es un tema que por lo menos a nivel de la literatura anglosajona hay bastante. A nosotros nos sorprendió que había bastante desarrollado y en general existe un cierto consenso que en términos cuantitativos Internet produce un beneficio, en términos de cantidad y en términos en cierta medida de diversificación. Lo que más está en cuestión es si la calidad del vínculo que se crea virtualmente es lo mismo que la calidad del vínculo que se crea presencialmente, ¿verdad? Está un poco por ahí el debate. Pero a nosotros nos interesaba trasladar este debate a lo que tiene que ver con los espacios rurales. ¿Por qué? Porque una zona aislada obviamente es un espacio rural y ahí encontramos un cierto cuestionamiento en términos de que, por un lado, lo que se supone que es la deslocalización de las relaciones que permite Internet y sobre todo la instantaneidad de la construcción de relaciones a partir de Internet se pone en cuestión cuando nos trasladamos a una realidad rural donde existe una cultura, donde existen unas ciertas características de carácter histórico, comunales, sociales, y donde el patrón de construcción de relaciones sociales está muy vinculado a la presencialidad y al manejo de los tiempos. Es decir, independientemente que le pongas Internet con la mejor tecnología, con la mejor conexión, las personas en el fondo tienen una asimilación cultural que no se desprenden porque aparezca la tecnología y ellos desconfían o generan en el fondo determinadas patrones de conducta en torno a esa tecnología que es diferente a la que podemos encontrar en un usuario urbano. ¿Ya? En el fondo, eso era un poco otro punto de partida. Y el otro concepto sobre el cual trabajamos tenía que ver con el tema de localización aislada. ¿Ya? Que bueno, una definición básica es: corresponde a un punto en el espacio que cuenta con bajos niveles de integración, con dificultades de acceso y que por consecuencia se encuentra en situaciones de desventaja y desigualdad social en términos de acceso a recursos. ¿Cómo se operacionaliza esto? En términos de identificar cuáles son aquellas localidades que tienen niveles de diferente graduación de aislamiento. Por un lado, por un componente que llamamos componente geográfico estructural, ¿ya? Y que incorpora elementos físicos y que incorpora elementos de carácter demográfico. Los elementos físicos tienen que ver con la conectividad, la distancia a la capital provincial o la capital regional, la habitabilidad, que es un concepto que tiene que ver con el tema de la calidad de vida en términos de vivir allá, y después otros conceptos que tienen que ver con elementos demográficos, porcentaje de edad, la variación en el censo, entre censos, se ha movido para arriba o para abajo la población, se ha aumentado o ha disminuido. Este componente que tiene un carácter estructural, a su vez, se pondera con otro que tiene que ver con grados de integración y que tiene que ver con el acceso de la gente a sistemas de salud, acceso a bancos, acceso a educación secundaria y obviamente acceso a tecnología de la comunicación. Y en función de que la gente tenga más o menos acceso a diferentes tipos de sistemas de salud, a diferente cantidad de bancos, a diferente acceso a educación y también la cantidad de conexión de banda ancha que tiene en Internet, se pondera y se genera periódicamente un ranking que lo genera el gobierno de Chile en este caso, pero que en todos los países están igual. Bueno, este es el documento y todas las municipios de este país aparecen rankeados en función de niveles de aislamiento, que suele ser o nulo, o bajo, o medio, o alto, o crítico. ¿Ya? Y por ejemplo, el acceso a la universidad no se considera igual aquí, porque la universidad sería también en otro sitio, ¿no? Claro. Aquí en general lo que son localidades que tienen una escuela donde toda la gente que tiene entre 6 y 14 años va a la misma escuela, y a partir de ahí, cuando llega a secundaria, cuál es la capacidad en términos de traslado que tienen para llegar a centros de educación media. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los casos con los que trabajamos? Trabajamos dentro de lo que es este ranking de aislamiento con aquellos casos que aparecen más críticos en todo el país y que se concentran particularmente en una región. Bueno, esto es Chile, que es un país súper alargado, 4.000 kilómetros de costa. En la parte sur, pero no en la parte inferior, se encuentra la región de Aysén y bueno, ahí aparecen una serie de poblaciones que son las que nosotros trabajamos. Importante es que el municipio es una entidad territorial y las localidades en el fondo están desperdigadas dentro del municipio, ¿verdad?
Y sobre eso nosotros trabajamos también con un grupo de control, que eran 2 municipios que están en la zona de la región metropolitana, que tienen niveles de aislamiento que llamamos aislamiento alto, pero que son niveles de aislamiento que son menores que, obviamente, que los que estamos viendo aquí, en el caso de la región de Aysén, y que tienen la particularidad que están al lado de la capital, que es el centro neurálgico de todo el país, que concentra el 40% de la población y que todo se mueve en torno a ello. Entonces nos interesa, en el fondo, contrastar con un grupo de control los resultados que íbamos obteniendo en el caso de los datos que teníamos en Aysén. Bueno, para que tengamos una cierta contextualización de qué estamos hablando, además de que es un sitio fantástico y súper bonito, y si alguien puede ir, que vaya, porque le va a encantar. Tenemos una zona que es la tercera región más grande de Chile, porque tiene apenas 105.000 habitantes, de los cuales 90.000 se concentran en la capital y en la segunda región, en la segunda ciudad de la región, y que aún considerando esto tiene 0,85% de densidad, que bueno, si la comparan con España, ven que es sustantivamente diferente. Es una región muy temprana en términos de colonización, o sea, hace muy poco que se ha colonizado, por parte principalmente de cesión de tierras a colonos europeos, alemanes, etcétera, y después por parte de la creación del Estado de la región como tal, enviando muchos funcionarios incentivados para que vayan allá con determinados sueldos. La capital, de hecho, se creó en 1929. O sea, estamos hablando de una realidad que es súper... O sea, tú vas allá y te encuentras a los abuelos que llegaron allí por primera vez y que tomaban el territorio y que pusieron nombres a los lagos y a los ríos. La gente todavía casi está viviendo. Entonces, es una cosa que está como bien reciente. En términos de conectividad física, para que se hagan una idea, la carretera, de hecho, se terminó de construir, la que integra, en términos físicos, esta región con el resto del país se terminó de construir en el 2003, de la cual ni siquiera está asfaltada la totalidad, que significa que como es una zona de invierno, siempre que hay mucha lluvia, quedan desconectadas muchas zonas. Y desde los últimos 5 años ha aparecido en el fondo Internet en términos de Internet de calidad. ¿Ya? ¿Y por qué? Primero había un sistema satelital, que en el fondo todavía coexiste, y ya desde hace 5 años hay una conexión de banda ancha a través de una conexión de fibra óptica submarina, que viene del país. ¿Ya? Y además, y coincidiendo un poco con los tiempos de la investigación, que nosotros no lo esperábamos, este caso resultó interesante, sobre todo para la hipótesis 2, en términos de que justo coincidieron en los últimos 2 años 2 movilizaciones sociales, en donde el peso de Internet tuvo bastante que ver, por lo menos por lo que se empieza a atisbar, con lo que se ha visto en términos de difusión y en términos de coordinación. El primero es una movilización que lleva como hace 3 o 4 años en funcionamiento, en desarrollo, ya, una campaña que en el fondo se opone a la instalación de represas en el sur de esta región. Bueno, Chile es un país que depende mucho de las minas, del cobre, está en el norte del país y tiene un problema de acceso a la electricidad. Y en el sur tiene una zona hídrica muy fuerte y la empresa Endesa, desde hace bastantes años, quiere en el fondo construir 5 represas en el sur de esta región, que se tardan unos 10 o 15 años en construir, que modifica totalmente en términos sociales, en términos de todo, la región, porque es muy pequeñita, es muy poco poblada, y que además para llevar la electricidad generaría un tendido eléctrico desde el sur de Chile, 2.500 kilómetros o 3.000 hacia el norte donde están las minas. Bueno, sobre esta propuesta de esta empresa, en el fondo se ha generado mucha polémica y sobre todo se ha generado mucha polémica y es particularmente interesante con actores locales, pero muy inducida por ONGs externas, de Estados Unidos, de Canadá, europeas, etcétera, ¿ya? O sea, ha habido en el fondo un uso de Internet en términos de conectividad, en términos de difusión, pero bastante en el fondo inducido desde fuera con apoyos y operadores locales, etcétera, pero bueno, que se ha viabilizado a partir de alianzas externas, podríamos decir. Y hace un par de años ha habido otra movilización que aún es mucho más sorprendente, esta sí que es local, que se hizo famosa con este lema, Aysén, tu problema es mi problema, que se movilizó a partir de un problema con la pesca artesanal y después con otras demandas específicas de la región, que tuvo un carácter muy local. Y que el carácter local es, primero, la primera movilización de carácter regional que se daba en este lugar. ¿Y por qué es importante esto en términos de lo que estamos hablando? Porque en gran medida, por un lado, la difusión desde la realidad regional hacia el país se hizo por medios, muchos blogs, mucha radio en el fondo tirada por Internet, mucha difusión a través de Internet.
Pero sobre todo lo que me parece interesante y lo que en el fondo hemos podido atisbar es que la capacidad de coordinación en un territorio tan extenso, tan poco poblado, con tan baja densidad, la capacidad de coordinación, y que antes impedía que hubiera movilizaciones de este carácter, en gran medida se dio porque había operadores en estas comunidades que tenían acceso a esta tecnología y se podían conectar virtualmente con el entorno regional. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, que las comunidades estas localidades donde nosotros hicimos el estudio no recibían prácticamente información de la región. ¿Por qué? Porque lo único que recibían era televisión nacional, porque era mucho más fácil que llegara a la televisión nacional que, por ejemplo, llegar a un periódico local. Entonces, los periódicos locales solo se quedan en el centro o en la capital de la región y ellos prácticamente no sabían qué pasaba en la región. Bueno, Internet en el fondo habilitó para que eso pudiera darse. Bueno, esto en términos de diseño metodológico, en una medida trabajamos con un cuestionario, que fue una fuente básica de información, que se aplicó a gente que en el fondo daba cuenta que había utilizado Internet en la última semana, que eran mayores de 14 años y se distribuyó entre las 6 comunas que nosotros consideramos, 4 en Aysén y 2 en la región metropolitana, 640 casos. Incorporamos entrevistas de redes y algunos elementos de carácter cualitativo, tanto entrevistas como grupos focales. Y esto se llevó, como les decía, a través del año 2012 y a través del año 2013. Bueno, voy a mostrar entonces los resultados de la investigación. Bueno, un poco la caracterización de la muestra, de la encuesta, género más o menos parecido, mujeres 55%, hombres 44%, edad, el grupo principal entre 30 y 50 años, pero también seguido de cerca por un grupo de entre 15 y 29, la mayoría de la gente trabaja y educación media incompleta. Punto de acceso a Internet, el lugar principal donde la gente accede a Internet es en el hogar, después en el trabajo y en menor medida, probablemente esto ha cambiado de hecho en el último año, pero en menor medida en lo que es el móvil, celulares móvil. Allá. En términos de frecuencia, bueno, todos los días un 64%, de 3 a 6 días por semana, 17,9, 18,9 una o 2 veces por semana y menos de 2 veces. 2,9. Toda la gente que se ha encuestado, obviamente, es usuario de Internet, lo único que modificaba es la frecuencia. Bueno, punto de partida, hipótesis 1, era saber si la llegada de Internet había modificado en términos de cantidad y en términos de diversificación la cantidad de personas que la gente conocía. ¿Ya? Bueno, estos son los resultados que nosotros encontrábamos cuando le preguntamos a la gente si en los últimos 3 años, pregunta típica de una encuesta de capital social, ha aumentado o ha disminuido la cantidad de personas que considera amigos. Si nos fijamos, los de verde son todos los casos que están en la región de Aysén, que son aislamiento crítico, y los naranjas son los casos o el grupo de control que son aislamiento alto en la región metropolitana. Bueno, diferencias significativas o diferencias interesantes, bueno, la modificación en que aquí el grupo o el porcentaje es bastante menor que en el caso de la gente que dice que ha aumentado, ¿se fijan? Ha crecido menos en el caso de la región de Aysén y ha crecido más en el caso de los municipios, de las comunas que tienen niveles altos de aislamiento. ¿Ya? Más interesante esto. Estos son los casos de aislamiento crítico, estos los casos de aislamiento alto. Cuando a la gente le preguntas cuál es su percepción sobre la utilidad de Internet para expandir relaciones sociales, aquellas personas que se encuentran en comunas con niveles altos, grupo de control, un 53%, aquellas que en el fondo se encuentran en nivel crítico, un 35%. Cuando le preguntamos en términos de su percepción del uso de Internet, básicamente para recrear relaciones que ya tengo, aquí hay una modificación sustancial y la gente que está en estas zonas críticas de aislamiento, un 89,5% considera que es útil, ¿ya? Es muy útil en el fondo, pero para mantener las relaciones que ya tengo. Y en el otro caso, 77,5%, ¿ya? Aquí tenemos 3 preguntas que en el fondo están concatenadas. En el fondo, ¿a cuántas personas ha conocido usted de forma virtual? De estas, ¿cuántas personas ha conocido de forma presencial? Y, por otro lado, ¿cuántas de estas personas considera sus amigos? En el fondo, como la
distinción entre yo conozco a una persona, a esta persona la conozco presencialmente o no la conozco presencialmente, es una etapa intermedia que tengo que pasar o no, y cuántas se convierten en términos de mi percepción en amigos. ¿Ven? En el caso crítico, bueno, menos personas, 14,5, en el caso alto, 28,2. En términos de cuántas he conocido de forma virtual, presencial, básicamente igual, y en términos de amistad también igual. ¿Ya? Cuando nosotros llevamos esto a... Es que no estaba entendiendo las relaciones. Cuando dices a cuántas personas he conocido de forma virtual, 14,5%. No, no, es cantidad, no negativo. Cantidad de personas. Sí. Vale. ¿Y arriba? No, arriba son ¿Cuál es tu porcentajes. percepción sobre la utilidad de Internet para expandir relaciones? ¿El 35% ha dicho que? El 35% ha dicho que considera que es útil para expandir las relaciones sociales. O sea, es una dicotomía sí o no. Sí. Bueno, interesante. Cuando nosotros cogemos estas tres preguntas que veíamos anteriormente y hacemos correlaciones, vemos que existen diferencias en términos de lo que es la realidad en el ámbito de las comunas con aislamiento alto y con aislamiento crítico. La correlación entre conocidos de modo virtual y amistades es significativamente menor en las zonas, en la región de Aysén, con aislamiento crítico que en la otra zona de aislamiento alto. En el fondo, lo que nos viene a dar cuenta es que en este caso, en el caso de aislamiento alto, tener más conocidos virtuales, en el fondo, debiera estar relacionado con tener más amistades derivadas de esta relación y viceversa. Y en el otro caso, probablemente el aislamiento crítico, el conocimiento virtual no tiene por qué derivar o no tiene por qué, en el fondo, condicionar que se produzca esta percepción de amistad. Estos datos, al final, lo que terminan reflejando es que existe una percepción de la idea de amistad bastante más matizada en el caso de las personas que viven en comunidades de aislamiento crítico que en aquellas que viven en comunidades de aislamiento alto. O sea, la valorización de la persona como la persona que yo conozco virtualmente y que después, en el fondo, se puede convertir en mi amigo es mucho menor, es mucho más reacia la gente a pensar eso en el caso de las personas que viven en zonas de aislamiento crítico, en las zonas que viven de mayor aislamiento, que en aquellas que viven en zonas más integradas o con menores niveles de aislamiento. ¿Ya? Que es un poco lo que planteamos aquí. Existen diferencias según nivel de aislamiento. A menor nivel de aislamiento, mayor predisposición a utilizar Internet para construir vínculos débiles. Y cuando yo estoy aislado, cuando tengo niveles de aislamiento más críticos, lo que normalmente utilizo Internet es para fortalecer las relaciones de las personas que ya conozco. ¿Ya? Que soy un poco más reacio a construir relaciones nuevas o a construir vínculos débiles. La conversión de los contactos o conocidos virtuales está condicionado, es decir, la conversión de los contactos conocidos virtuales en amigos está condicionado por la presencialidad que opera como bisagra en el proceso que veíamos en estas tres preguntas. ¿Ya? Y esta tendencia es mucho más marcada en el caso de las zonas de aislamiento crítico. O sea, la mediación de la presencialidad es esencial o es básica para que en zonas de aislamiento crítico aquellas personas que yo he conocido virtualmente las termine percibiendo como amigos. ¿Ya? Bueno, también relacionado con la hipótesis 1, nos planteábamos el tema de, bueno, tengo más relaciones, ¿dónde están y para qué sirven en el fondo? El acceso a recursos secundarios. Construyo redes sociales, pero ¿para qué pueden servir estas redes sociales? Y aquí también, en torno a tres preguntas, los siguientes resultados. Aquí los datos de las personas que contestaron en comunas de aislamiento crítico y aquellas personas que contestaron en comunas de aislamiento alto. Cuando tiene algún problema económico personal, ¿a qué tipo de personas recurre en busca de apoyo? Bueno, pueden ser familiares, amigos, conocidos o otras personas. La mayoría, pues, como ven las frecuencias, se concentran en los dos casos a familiares. Tanto sea nuclear como extendida, la mayoría de gente recurre a familiares. Pero en la línea de lo que planteábamos anteriormente, en las zonas de aislamiento crítico los amigos tienen un peso mucho menor que en las zonas de aislamiento alto. ¿Ya? ¿Cuántas de las personas que yo puedo recurrir viven fuera de su localidad? ¿Ya? Aquí los porcentajes en cierta medida
Si no son similares, en el fondo 37% versus 43 y 51. ¿Ya? ¿Y cuántas de estas personas, en el fondo, mantengo el contacto, me vinculo con ellos a través de Internet? También porcentajes bastante similares. ¿Ya? ¿Qué tratamos de dar cuenta con esto? Bueno, en primer lugar, la mayoría de gente, en el fondo, ¿dónde tiene su principal stock de capital social? En la familia, ya sea nuclear o extendida. El peso de los amigos es bastante menor y sobre todo en el caso de los niveles de aislamiento crítico. ¿Ya? Una parte significativa en los dos casos, pero sobre todo en el aislamiento crítico, de las personas a las cuales yo recurro están fuera de la localidad. ¿Y cuál es el verdadero valor en el fondo de Internet? Es que este stock de capital social principal, en caso de no tener esta herramienta, en caso de no tener esta tecnología, la tendencia es que se pudiera desvanecer o que se pudiera desaparecer. ¿Ya? ¿Se entiende? Y esta sería como la hipótesis 2, que tiene que ver con si hay una ganancia en términos de capital social individual, ya sea por cantidad, ya sea por diversificación, ya sea porque la calidad del vínculo me permite obtener mayores recursos, ¿existe alguna posibilidad de que eso se transfiera al ámbito colectivo, al ámbito comunitario? ¿Existe una cierta intermediación o una capacidad de generar la idea esta de puentes interlocales digitales? Punto de partida. Una pregunta en donde se le pregunta a la gente con qué frecuencia usted se traslada fuera de la comuna. Y para que vean un poco la realidad, y sobre la cual nosotros empezamos a enfocar esta pregunta solamente en el caso de personas que viven en comunas de aislamiento crítico, en verde aparecen los porcentajes de nunca muy rara vez, 77,35%, todas aquellas personas que viven en aislamiento crítico. En cambio, aislamiento alto, 78,4%. Perdona, ¿los aislamiento alto son estas dos ciudades que Sí. están pueblos cerca de Chile, de Santiago de Chile? Sí, son pueblos que están cerca de la región metropolitana, pero que tienen niveles de aislamiento, porque tienen problemas de conectividad física y dispersión también. Son como zonas dormitorio, pero que tienen mucha menos capacidad, en el fondo de movilización, que cualquier otra comuna cerca de la región metropolitana. Bueno, pero sobre todo en términos de lo que es interesante, me parece que es el caso de aquellas personas que viven en aislamiento crítico y que en el fondo lo que nos da cuenta es que prácticamente no salen de su comuna. ¿Ya? No existe en el fondo mucha movilidad hacia afuera. ¿Por qué es interesante esto? Porque en el fondo nos plantea la posibilidad de tener, la existencia de una realidad de capital social demasiado o muy denso en términos de relaciones sociales y sobre todo muy homogéneo en términos de recursos que se mueven en torno a esa realidad tan aislada en términos críticos, en términos de que la mayoría de gente en el fondo no se moviliza afuera en términos físicos de esa comuna. Entonces, lo que se moviliza en términos de recursos allá son recursos bastante homogéneos. ¿Y cómo ha funcionado anteriormente esto? ¿O cómo en el fondo qué ha producido estas situaciones? En el fondo la aparición de patrones tradicionales de intermediación, de personas que por los puestos que tuvieran, por la funcionalidad que tuvieran dentro del Estado, del ámbito privado o lo que fuera, aparecen como generando en cierta medida redes de clientelismo en torno hacia afuera y dentro de la comunidad, aportando a la comunidad recursos a través de su intermediación, que son los patrones tradicionales de intermediación. Lo que nos interesa a nosotros ver es si estos tipos de patrones tradicionales de intermediación, que en gran medida están asumiendo en muchas ocasiones cierta representatividad en términos políticos o sociales, son personas que tienen cierto liderazgo, son cuestionados o son en el fondo o empiezan a emerger nuevos patrones de intermediación, en el fondo auxiliados o potenciados por el uso de esta tecnología. ¿Ya? Si los patrones tradicionales de intermediación empiezan a ser cuestionados, empiezan a entrar en competencia con nuevos agentes que operan como intermediarios. En gran medida no tanto por su representación institucional o su representación social, sino por el uso instrumental de la tecnología, de su capacidad en el fondo de generar relaciones hacia afuera, de obtener recursos, por ejemplo, informativos hacia afuera, etc. Y para eso nosotros, solamente con las preguntas de las personas que nos contestaban en la encuesta,
en el caso de comunas de aislamiento crítico, generamos 3 perfiles, ¿ya? Un análisis de conglomerados y identificamos 3 grupos. Un grupo que en el fondo, y a partir de una serie de variables que aparecían en las preguntas de la encuesta, que tenía que ver sobre todo con el uso que hacen de Internet, ¿ya? No solo en términos de frecuencia, sino del uso y el uso social, ¿ya? Y sobre esa base nosotros identificamos 3 tipos de grupos. Uno que llamábamos aislados, que en el fondo son aquellas personas que no tienen un uso priorizado en términos de uso social de Internet, ¿ya? Otro que llamamos capitalizados exogámicos, que en el fondo lo que nos viene a dar cuenta a partir de las respuestas es que tanto en términos de creación de relaciones internas como en creación de relaciones externas, estos personajes aparecen como con un uso prioritario de carácter social de Internet. Y por otro lado, lo que llamamos capitalizados endogámicos, que son los que priorizan el uso de Internet no para conocer gente nueva, sino en el fondo para conocer gente persistente, relaciones persistentes, y que en gran medida están dentro de la comunidad, ¿ya? Sobre el grupo de en medio, los capitalizados exogámicos, que son un 32,3%, aparece en términos de potencialidad la capacidad de intermediación, ¿ya? La capacidad de coordinación también de la comunidad, la capacidad de acceso a información, en el fondo de ser un puente entre la comunidad y el exterior, ¿ya? Cuando nosotros llevamos esto al análisis de redes sociales, aparecían como gráficos de este estilo, donde los puntos rojos son personas que están dentro de la comunidad y los puntos negros son personas que están fuera de la comunidad. Y sobre los 2 grupos extremos, el de capitalizados endogámicos y exogámicos, aparecen obviamente patrones de relaciones significativamente diferentes, ¿ya? Son estudios de caso de redes sociales. Lo que pondría en cuestión esta potencialidad, o lo que aparece cuestionable esta potencialidad, lo podemos identificar en términos de lo que nos aportaban los datos cualitativos. Por ejemplo, un focus group con usuarios de Internet en una de las comunidades, que se llama Cerro Castillo, lo que sí que nos da cuenta es, bueno, apareció Facebook y lo que antes hacíamos puerta a puerta en términos de convocar a la gente, ahora en gran medida se traslada internamente al uso de Facebook, hacemos las convocatorias a través de la tecnología. Lo que apareció en otro lugar, lo que nos viene a decir es, si es verdad, la gente en el fondo utiliza Internet, la gente difunde sus ideas, la gente se relaciona con todo el mundo, pero esto no se transfiere porque en el fondo lo que ellos hacen es generar ideas pero no participar en términos de acción colectiva, ¿ya? O sea, que la gente tenga Internet, que la gente aporte, que la gente incluso tenga blogs, en el fondo no existe una trascendencia o no existe una transferencia de esa función dentro de la comunidad en términos de coordinación o de acción colectiva, ¿ya? Y los datos de abajo vendrían un poco a dar cuenta, posiblemente, o podrían en el fondo validar esta idea de que esta intermediación digital no se produce en términos de que la mayoría del perfil se encuentra dentro de grupos de edad de 25 a 34 años y son ellos los que en términos de participación en organizaciones locales tienen porcentajes mucho menores a los otros grupos etarios, aunque obviamente los porcentajes de participación son súper altos si los comparas con otros lugares. En suma, en este apartado, lo que vemos es que, a diferencia de los grupos de usuarios que tienen menor nivel de aislamiento, el grupo de control, en la zona de aislamiento crítico, las personas con usos intensivos y relacionales, frecuencia, pero sobre todo relacionales, pueden complementar o aportar a la estructura de relaciones de la comunidad. ¿Por qué? Porque existe una alta densidad de conexión intrazona, porque son zonas muy aisladas, que propicia que a nivel comunal pueda darse un aumento de capital social colectivo, al menos bajo la forma de capital social de tipo estructural a partir de la transferencia de los recursos que obtenemos a través de Internet, ¿ya? La concreción de esta función intermediadora se pone en cuestión, o puede ser cuestionada, por un lado, porque aquellas personas que lo podrían hacer están en un grupo, un segmento de edad, que son los que menos participan en la comunidad, y por tanto tiene una menor capacidad de inserción en lo que es el tejido asociativo o la capacidad de coordinación colectiva, ¿ya? Y para cerrar, y recordando un poco las hipótesis que planteamos, bueno, planteamos en la hipótesis inicial, que está en la línea de lo que aparece en toda la literatura sobre el tema de Internet y capital social,
que si tú tienes acceso y uso regular de Internet, en el fondo se modifican los patrones de relacionamiento, en este caso en comunas con altos niveles de aislamiento, altos y críticos niveles de aislamiento, ampliando y diversificando el número de relaciones y por tanto obteniendo mayores recursos de esas relaciones, ¿ya? Lo que nosotros hemos evidenciado es que el uso de Internet se transforma según frecuencia y tipo de uso social, evita la disolución de los lazos producto de la distancia geográfica en la que las personas habitan y se constituye como un espacio de relacionamiento que puede trascender lo virtual, que cohabita con patrones tradicionales de inicio y desarrollo de relaciones sociales, ¿ya? Que no es muy sorpresivo. El uso de Internet permite acceder a nuevas fuentes de relaciones o recursos de primer orden, redes y también de recursos o ayuda de segundo orden, recursos. En condiciones de aislamiento menor, esto puede suponer dinámicas complementarias a las relaciones que existen en la copresencialidad. En el caso de zonas de aislamiento crítico, esto genera nuevas dinámicas de desarrollo, nuevas modificaciones de desarrollo, dado las limitaciones que tiene el enclaustramiento geográfico. Cuando nos planteamos en el segundo caso, que tenía que ver si este capital social ganado en términos individuales se transfiere a lo colectivo, en términos de que aparezcan operadores que tienen capacidad de coordinación y capacidad de promoción de acciones colectivas a través del uso de Internet, lo que identificamos es que en las zonas de aislamiento crítico, los bajos... Las zonas de aislamiento crítico, la densidad en el fondo de las relaciones generan bajos entornos de movilización de recursos. Si bien el acceso a recursos es mayor, porque en el fondo hay poco, pero todo el mundo puede acceder, todo el mundo participa de las organizaciones, todo el mundo conoce a todo el mundo, esta situación puede modificarse con el aumento de stock de capital social individual que provee Internet. Se abren posibles vías alternativas para el acceso a nuevos recursos y relaciones gracias a la función intermediadora de sujetos con uso intensivo y relacional de Internet, lo que nosotros llamamos puentes interlocales digitales, que anteriormente en la literatura de redes sociales se habla de puentes interlocales no en términos virtuales, pero por ejemplo en términos de aquellos estudiantes que salen de sus comunidades a estudiar a otros lugares, a una universidad, y que en el fondo empiezan a generar un puente entre la realidad de la ciudad donde van a estudiar, los recursos sobre todo informativos y las comunas, ¿ya? Hay varios estudios, la Universidad de Sevilla y tal, y yo recuerdo ahora que son interesantes. La clausura a nivel física es un problema, a nivel digital puede ser una fortaleza en términos de hacer circular los recursos a los que acceden, los intermediadores, puentes interlocales digitales. Pero en el mejor de los casos, los intermediadores cohabitan con patrones tradicionales de intermediación, ¿ya? En el fondo, que exista clausura, la clausura física en términos de posibilidades, aquellas personas que emergen como intermediarios, es una fortaleza porque les permite en el fondo generar posibilidades de posicionarse como intermediadores dentro de la comunidad, pero siempre y en los mejores de los casos, en función de la evidencia que hemos encontrado, no suplen a los intermediadores o a los patrones tradicionales de carácter clientelar, sino que en el fondo los complementan, ¿ya? Y eso básicamente. Bueno, aquí hay la web de la proyecto y eso. Así que quedo atento si quieren alguna pregunta, alguna duda o cualquier cosa. Aquí es donde está el proyecto, ¿no? Sí. La explicación de la metodología y del... O sea, ahí lo que vamos poniendo son las noticias, hay un centro de recursos con bastante bibliografía de Internet y capital social que utilizamos, el equipo de trabajo, resultados, todo lo que vamos haciendo. Bueno, una pregunta, un comentario que queréis hacer. Tengo una pregunta en inglés, no en español. ¿Puede? Sí, sí. Espera, espera. Sorry, but my Spanish is very Wait, Even if I'm studying. wait a second, I have to give you the...
question is about the two movements you mentioned in the previous part of your presentation. Have you taken data specifically during that period, and do they differ? Do they differ from the data you collected previously or after the moment of these movements? La verdad es que nosotros nos coincidió este movimiento, el segundo movimiento coincidió cuando nosotros ya nos habían aprobado el proyecto. En el fondo fue el contexto en que nosotros hicimos la investigación, y la segunda hipótesis que te planteaba anteriormente nos sirvió este movimiento en el fondo para validar si aquellos operadores, aquellas personas que nosotros identificábamos que tenían cierto potencial para coordinar a la comunidad, para intermediar, para en el fondo enfrentarlos o suplir a los patrones tradicionales de intermediación, tenía algún tipo de relevancia en la construcción de este movimiento, y aparecía parcialmente identificada esta funcionalidad. Y sobre todo una funcionalidad muy asociada, más que a la coordinación en sí, aparecía bastante asociada a la difusión de comunicación local, a la difusión de comunicación en términos de lo que está pasando en su realidad concreta. Y el otro, en el fondo, es una realidad que está más fuera de la región que dentro de la región. Ya el liderazgo, en el fondo, de esa movilización más es una campaña de comunicación que está muy condicionada por ONGs que están a nivel nacional y a nivel internacional, y que tienen gente, obviamente, dentro de la región que les apoya, y hay una campaña comunicacional fuerte, pero los verdaderos liderazgos y la gente que en el fondo lleva esa campaña está fuera de la región. May I do another question about the theoretical framework? You are talking about social capital without mentioning Bourdieu, that in Europe is one of the main reference we have every time we talk about the social capital. I mean, the economical capital, the cultural capital, and the social capital. Yeah. Bourdieu. Bourdieu, sí. Is that because it is more based on the structure, your research is more based on the structure of this kind of relationship instead of the causes of this relationship, or just because you have to choose the references you prefer? No, la verdad es que como lo planteamos más en la lógica estructural, preferimos tomar autores que estaban más dentro de esta teoría de redes sociales, y probablemente Bourdieu nos hubiera ayudado más si hubiéramos enfrentado la hipótesis 3, que tenía que ver con un tema de identidad, y en el fondo otros elementos de capital social, que estaban menos relacionados con las dos primeras hipótesis, que estaban mucho más condicionadas por relaciones tanto individuales como de carácter colectivo. Tampoco. Por eso no tomamos tanto Bourdieu. Hola. No. La tecnología. Bueno, yo estoy trabajando con gente mayor, internet, y quería saber si habíais, hasta qué edad habíais recogido información, y si habéis encontrado algún tipo de patrón de conducta ahí, o no habéis estudiado el tema de... No, o sea, yo he hecho otros estudios que tienen que ver con el tema de adultos mayores, ¿ya? Y que tienen que ver con el tema de Internet. O sea, no tiene que ver tanto con el tema de Internet, pero sí que aparece el tema de Internet dentro de esos estudios. En este caso, en el fondo, lo poco que identificamos en el caso de las personas mayores es que están bastante ajenas a esta realidad de Internet. En el fondo, sus hijos, incluso a lo mejor sus nietos, son en el fondo los que les intermedian el acceso a Internet. Pero ellos como tal son personas, en estos casos, que son personas con niveles educativos súper bajos, que están en una realidad rural y que les es súper ajena a esta tecnología. En el fondo tienen una percepción cultural muy lejana de lo que es, por ejemplo, la instantaneidad, que era lo que veíamos en el tema de la instantaneidad, o el tema de el condicionamiento geográfico en su mentalidad es súper fuerte. Entonces, esta realidad tecnológica es para ellos, tanto en términos temporales como en términos espaciales, es otro paradigma fuera de la realidad. Si ya es para una persona que vive en una ciudad, para estas personas es mucho de juntarse con el vecino, hablar y eso. Como decías que la familia tiene un peso en el capital social muy importante, pensaba que a lo mejor si parte de la familia estaba fuera, a veces la gente mayor se conecta por ese motivo.
Probablemente sea así, pero la verdad es que nosotros no identificamos casos en particular. En el fondo nos mencionaban que su familia estaba fuera y que se relacionaban con ellos actualmente a través de Internet, pero no había un foco especial en este caso. Gracias. Hola, quería preguntarte si en el trabajo cualitativo, en las entrevistas en los grupos de discusión, ¿habéis encontrado algún resultado, algún caso que matice los resultados que habéis encontrado en el cuestionario o que algún caso se salga de la media o ponga como en cuestión alguno de los resultados del cuestionario? Y, por ejemplo, quería preguntarte, en el caso de la idea de que Internet genera nuevas ideas, pero a nivel de aplicar esa participación a lo local, a lo colectivo local, ¿ha surgido del cuestionario, de alguna pregunta del cuestionario o de las entrevistas o grupos de discusión cualitativo? O sea, en la parte cualitativa lo que identificamos son dos cosas interesantes. Con respecto a lo que tú planteas es la percepción de las personas, porque era un focus group en que participaban gente de diferentes segmentos etarios. Entonces había una percepción por parte de las personas más mayores, no adultos mayores, pero más mayores, que los jóvenes se metían en tecnología, los jóvenes hacían blog, pero no participaban en el capital social de carácter comunitario. Podían difundir realidades, podían enterarse de lo que pasaba en cualquier parte, pero en el fondo eso no se traducía en mejor capacidad organizativa de la comunidad. Y estas comunidades viven en gran medida por un capital social persistente en ellas, porque enfrentan una realidad muy difícil en términos de naturaleza, en términos de geografía, y es muy potente para ellos el poder trabajar juntos. Y existe un cierto cuestionamiento que la tecnología no ha aportado a esa capacidad de trabajar juntos. Y por otro lado, lo que tenía que ver con la primera hipótesis, lo cualitativo nos vino un poco a fundamentar, ahí como en el fondo aportando más elementos a esa percepción del valor de la relación por Internet en estos espacios tan aislados. Es bastante liviana comparado con lo que tiene que ser con las relaciones de presencialidad. Eso nos aportó lo colectivo. Porque en la cuestionaria, no recuerdo si lo hemos visto, pero a nivel de participación social, ¿salía que Internet era útil para la percepción de utilidad, para la mejora de la participación social o el aumento? No era participación, era con relacionarme en términos de capital social individual, si es útil para conocer gente nueva o si es útil para mantener la gente que ya conozco. Pero a nivel de participación social no había una pregunta en ese sentido. No había ninguna, vale. no había, que yo recuerde, no había ninguna pregunta específica en ese tema. ¿Se oye? Sí, yo creo que sí. ¿Se oye? Sí. Yo te quería preguntar sobre las encuestas. ¿Cómo se hizo la selección de la muestra? Porque un poco aquí has presentado un cuadro donde sumas tanto las localidades estas cercanas a Chile como Aysén, y un poco si nos podías explicar cómo se hizo la muestra, ¿no? Y cómo fueron las encuestas, si eran, supongo, cara a cara, ¿no?, en los domicilios, y un poco la selección muestral, cómo la hiciste, si era aleatoria o estratificada y después, bueno, también me ha llamado la atención, hablando de la literatura de capital social y de los indicadores de capital social, pues un poco en la línea de lo que comentaba ya de Bourdieu, pues que yo tengo igual otra línea más politológica, ¿no? Y por ejemplo me ha llamado la atención que no surja Putnam, ¿no? Que, bueno, y otros autores, ¿no?, de ciencias políticas que... claro, la visión que tienes de capital social es muy centrada igual en las relaciones sociales, ¿no?, en los amigos y tal, pero estos otros autores hablan también de los valores, ¿no?, de la confianza interpersonal, y me parece que la confianza interpersonal en este sitio es bastante alta, ¿no?, porque has dicho que hay unas comunidades fuertes con una gran participación comunitaria, ¿no? Entonces... bueno, igual Internet, no sé si... Igual no tiene ningún impacto en la confianza interpersonal. Igual el impacto... Quiero decir que en ese sentido no tendría impacto en el capital social, en uno de los indicadores fuertes, ¿no?, de capital social, ¿no? Y en cambio sí que puede tener, por lo que tú explicas, impacto en creación de más relaciones
sociales, pero no aumenta la confianza, no sé, una cosa tendría que estar relacionada con la otra, pero si ya la comunidad de origen ya hay unos lazos muy fuertes, pues igual no tiene tanto impacto Internet, ¿no? Esto es un poco la pregunta. Y después de lo que has comentado de que son comunidades muy acostumbradas a trabajar juntos, y entonces pues que claro, que igual los jóvenes, pues es normal, como son jóvenes, pues si está la comunidad igual muy estructurada, no tienen tanta entrada, ¿no?, a la comunidad, igual a hacer cosas diferentes y tal. Y mi pregunta es por lo que me explicaste el otro día respecto al turismo, ¿no?, que es una nueva línea económica en esta región. Igual aquí sí que pueden ser igual gente joven, ¿no?, la que está iniciando los nuevos negocios, y aquí igual hay algún tipo de participación más fuerte, ¿no?, por parte de ellos, ¿no? Vale. Mira, con respecto a las encuestas, se hicieron 640 y se asignaron 80 por caso. Son 6 comunas. En la región metropolitana se hicieron 160, 80 por comuna, y en el caso de Aysén fueron 4 comunas, 4 municipios, y se asignaron 80 en cada uno. Y se establecieron cuotas en términos de edad. ¿Ya? ¿En términos de edad? Sí. No en términos de género, solamente en términos de edad. Son comunas que tienen muy pocos habitantes, en el fondo casi más que casi censal. Casi censal. Vale. Si te coges solamente la gente que utiliza Internet, en el fondo, a partir de la pregunta filtro que nosotros hacíamos, casi son censales. En términos de por qué no cogimos a Putnam, bueno, no sé, una opción. Pero en el fondo, primero, porque esta presentación de este trabajo se hizo dentro de lo que es el grupo de sociología o el marco de sociología de las líneas de investigación que financiaban. Entonces tenía que ver mucho más con un foco de carácter sociológico que con un tema de carácter político. Y nosotros pensamos que en términos operativos y en términos de lo que estábamos buscando, sobre todo en las dos primeras hipótesis, el tema de la teoría de redes sociales, el tema de aplicar después el enfoque del análisis de redes sociales, en términos de cuantificar un poco la cantidad, la diversidad, la deslocalización de esas redes nos será útil. Bueno, el tema de la confianza aparece un poco asociado a la percepción y a las preguntas que tienen que ver con la percepción de amistad, de la transición entre contacto y amistad. O sea, la percepción de que entiendo por ser amigo, obviamente, es diferente a que entiendo por tener un contacto en términos de virtualidad. ¿Y qué más me comentabas? Ah, el tema del turismo, no. El tema del turismo es muy importante. ¿Por qué? Porque esas comunas, en el fondo, demográficamente o en términos sociales, se han construido primero por unos colonos que llegaron allá, y que son 2 o 3 familias que construyeron la comunidad, y a partir de esas 2 o 3 familias empezaron a generarse la comunidad. Después, en algunos casos, por funcionarios públicos que fueron a llevar el Estado, mucho después allá. Y después, que es la última movilización migratoria hacia allá, son personas que van a generar iniciativas de turismo. De turismo, en el fondo, de turismo pensando no turismo local, sino pensando en la persona que viene de fuera, normalmente extranjeros. Y a estas personas, y esto implica iniciativas de turismo obviamente con Internet, con determinadas cosas que modifican absolutamente lo que es la concepción del negocio y la concepción de la economía allá. Y son personas jóvenes y son personas que les ha interesado y en general en todos los casos han participado dentro de lo que es la realidad de la comunidad, de los espacios de la comunidad, y ellos me parece que tienen un papel mucho más potente en términos de intermediación. Por ejemplo, en esta última movilización tiene un papel mucho más trascendental que las propias personas de la comunidad generando esta función de intermediación. ¿Por qué? Porque son personas que vienen de fuera, son personas que tienen otra percepción de las cosas, son personas que tienen recursos, que tienen nivel educativo, que el tema del nivel educativo allí es bastante bajo, la gente que viene de fuera son gente normalmente universitarios, y que les interesa en términos de turismo, ya que trabajan con la comunidad, en el fondo vincularse muy fuertemente a la comunidad. Y dentro de esa perspectiva y dentro de la idea de que son personas que tienen tecnología y que saben utilizar esa tecnología y que tienen una visión más amplia del mundo, sí que han generado en cierta medida esta función de intermediación o de puente interlocal entre la comunidad y el exterior. ¿Una pregunta más? ¿Estas personas estaban también dentro de la encuesta? Sí.
Mira, no sé si en todos los casos, pero sí que estuvieron en la parte cualitativa, porque en las encuestas no participé yo directamente, que eran presenciales, por cierto, pero sí que en los focus group y en la parte cualitativa sí que estuvieron en todas las comunas, porque son personas súper relevantes. En el fondo son los que llevaron Internet a la comunidad, ¿eh? Son los primeros que llevaban Internet y la gente, en el fondo, difundieron el Internet de toda la comunidad a partir de ellos, porque ellos llegaron con el turismo, pusieron el Internet y hicieron partícipe de ese Internet a la comunidad. Bueno, pues muchas gracias, Nada. José Ignacio. Y bueno, seguiremos, ¿no?, en contacto a ver los resultados de la investigación. Y bueno, gracias a todas por venir y a todos.